Fuerte abrazo amigos, donde quiera que se encuentren. Arrancamos con esta temporada 2025 de Para Todos Ustedes, a través de mi canal Más Salud para Todos con el doctor Eliezer Elvitar. Mi invitado de hoy es un abogado guariqueño, especialista en derechos humanos, es un activista, defensor por los derechos humanos y por la democracia en Venezuela. Se trata del doctor Néstor Díaz Vega. Bienvenido, Néstor, a esta tu casa para todos ustedes. Un abrazo, Eliezer, y qué bueno comenzar esta temporada contigo en tu programa que crea tanta conciencia en estos momentos de crisis, sobre todo de educación y de conciencia. Qué bueno, qué pertinente que mencionas eso, porque yo quería hacer una breve introducción acerca de lo que significan las redes sociales hoy día. Con el advenimiento de ellas, encontramos, digamos, una vía de inmediatez para acercarnos a otros e incluso para ayudar, porque surgieron en un momento en el cual había una convulsión, una conmoción social en Venezuela y en la que hubo muchas vidas que lamentamos, sobre todo en una fecha como la que recientemente se conmemoró, porque ya no la celebramos los venezolanos, que fue el Día de la Juventud. En las redes sociales da para todo, las redes sociales dan para todo tipo de público y para todo tipo de creadores. Asumo y entiendo, porque así he podido percibir, que tú eres un profesional con un elevado nivel de conciencia de la problemática que vive en nuestro país y también, y por eso es el motivo por el cual estás conmigo, porque noto que tienes un impacto muy positivo en gente que, como yo, está preocupado no solamente por de la recuperación de la democracia de Venezuela, sino porque se mantenga la democracia en el continente americano. Y a propósito de ello, quiero arrancar, vamos desde lo macro hasta lo micro, porque quiero tocar un asunto medular para cerrar el programa. El próximo 10 de marzo, Néstor, se llevan a cabo las elecciones en la Organización de los Estados Americanos. Escuchamos a muchos profesionales, a muchos comunicadores sociales, a muchos creadores de contenidos, referirse a todos estos organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, la misma OEA, el Mercosur, la CARICOM, como elefantes blancos, en lo cual se van unos cuantos fondos de todos los países para su manutención. Fue muy cuestionado el hecho de que la ONU manifestara hace pocos días que necesita 510 mil millones de dólares para continuar funcionando este año 2025, y uno dice, pero bueno, ¿y qué hacen? Porque no vemos los resultados y hay mucha gente que cuestiona, por cierto, la actuación de la Corte Penal Internacional en la persona de su fiscal, el doctor Karim Khan. Hay dos candidatos que yo creo que es la primera vez en la historia de las elecciones de la OEA que se ve esa situación, dos candidatos que se vislumbran para este cargo, para sustituir al presidente actual, al doctor Almagro, que son el canciller de Surinam, el doctor Albert Ramdin, y el canciller de Paraguay, el doctor Rubén Ramírez, creo recordar que es su nombre. Por un lado, tenemos al canciller de Surinam, que hace pocos días presentó un proyecto que fue una presentación muy vaga a juicio de muchos especialistas en la materia, en los cuales no hace mayor alusión acerca de los problemas de nuestra región y a satisfacer las necesidades de nosotros, sus pobladores. Hace una alusión muy vaga al tema de los derechos humanos, en contraposición al canciller de Paraguay, que mencionó el desarrollo, la democracia, los mismos derechos humanos, la libertad, y se refirió a la región como una región que tiene muchos problemas, pero que si trabajamos juntos podemos solucionarla. ¿Qué opinión te merece a ti y qué impacto crees tú que pueda tener, por un lado, Surinam, que sus ideas son evidentemente izquierdistas con un apoyo de Cuba y de China, y por el otro lado tenemos a Paraguay con un talante francamente democrático abierto al mundo? Sí, bueno, Eliezer, nombraste muchas cosas.
que considero importante irlas desglosando desde la naturaleza, el origen y la funcionabilidad de estas instituciones que nacieron en un momento determinado e importante y que marcaron una línea de un antes de crisis y un después de paz. Importantísimo en el mundo reconocerlo, que gracias a todas estas alianzas internacionales donde se convergen los países para tratar de dirimir sus conflictos o fortalecer también sus virtudes, sus continentes, sus soberanías, han cumplido quizás unas misiones relevantes, trascendentales en nuestra historia y que hoy nos permite a ti y a mí conversar sin estar en un conflicto bajo guerra, pero que quizás la guerra mutó a otros conceptos, la guerra trascendió a otras dimensiones y a estas dimensiones no pueden tocar las acciones de estas instituciones desde la naturaleza que hoy tiene. Por eso quiero resaltar la relevancia y la importancia que han tenido en la historia reciente de nuestro mundo y su funcionabilidad. Yo pienso que las instituciones no se pueden ver en números, en monedas y en capitales, sino en resultados, en vidas y en resoluciones de conflicto. Es allí la importancia, no monetizar como gasto, sino cuánto se invierte en preservar. Hay personas que siembran un árbol y dicen, pero ¿para qué vas a sembrar ese árbol? Bueno, quizás en 20, 30 años dará frutos, pero necesitamos que esos frutos se sigan dando y necesitamos que los países se sigan sentando en una mesa. Ahora bien, hay muchos conceptos que empiezan a chocar entre sí por la exigibilidad de un mundo más veloz, más rápido, más voraz, un mundo con más exigibilidad, con mayores comunicaciones, a las cuales pareciera que estas instituciones no dan respuesta en la velocidad que va transcurriendo el mundo, y es aquí donde entra quizás un dilema a reformarlas o a sustituirlas por unas que verdaderamente lleguen o impacten, ¿no? Sin embargo, esto hay que llevarlo con mucho pulso de relojero, porque entonces pudiesen haber conflictos donde la soberanía de nuestros países sean arrebatadas en nombre de una mesa donde se sienten 5, 10 o 20 y decidan por el futuro o el presente de un país. Es complejo, es difícil y que la ciudadanía trata de entender, ¿no? Y de transmitir sus realidades, pero que dentro de estos escenarios no se ven las respuestas inmediatas. Entonces, creo que hay males necesarios o hay circunstancias que quizás las cambiamos y puede venir cosas peores, ¿no? Yo pienso que de esos debates son los que tienen que dar la OEA de hoy, la ONU de hoy, la Organización Mundial de la Salud de hoy, cómo se le da respuesta a un mundo con mayores posibilidades, pero con mayores complejidades que exige mayores compromisos y desafíos a los que hoy enfrentamos. Fíjate, lo de las propuestas y de las candidaturas que se están haciendo para sustituir una gestión que considero importantísima, la del doctor Luis Almagro, porque quizás en nuestro caso Venezuela, y siempre hay que poner el 4 venezolano de primero, ¿no? Nuestro tricolor que nos duele tanto, como ejemplo, quizás no tenemos las respuestas en lo que necesitamos y no hubo nunca un consenso de tantos debates que se dieron en la OEA a favor de Venezuela total. Siempre faltaron los votos en esas mesas para poder tomar una acción como la necesita nuestra libertad venezolana. Pero sin embargo, en la OEA, en la ONU y en todas las instituciones internacionales, incluso la Corte Penal Internacional, se está dejando lo más valioso que podemos tener los venezolanos, que es un testimonio vivo, documentado, cosa que antes no se podía hacer, ¿no? Cosa que antes, por ejemplo, un Fidel Castro escribía su historia de heroísmo en una Cuba cerrada, en una Cuba bloqueada, en una Cuba donde era el dueño de los canales de televisión, de las pocas radios y del único medio impreso que era el Granma. Es decir, él escribía y exponía su historia. Hoy no. Hoy estas instituciones nos dan la garantía que dentro de ellas hay
están los sustentos de las denuncias de la violación de los derechos, está todo documentado y está resguardado en una institución garantista de derechos humanos. Ahora, que no nos da respuesta, creo que esto es el conflicto a dirimir, cómo se hace, ¿no? Sin violentar otros derechos que puedan ser un mal peor. Creo que la votación debe sin duda aplastar siempre la libertad por encima de todo y la justicia, y esperamos que prevalezca para el próximo mes de marzo la libertad y la propuesta que se acerque más a la justicia, que se acerque más al encuentro, al raciocinio, y que más que los resultados le empiece a generar una nueva cara a la OEA, más latina, una OEA más sensible a solucionar los problemas migratorios, los problemas de corrupción, que son los que causan todos los males en nuestros ricos y hermosos países. Yo coincido muchísimo en todo lo que tú acabas de mencionar. Y para cerrar esta parte inicial macro de la temática que vamos a tratar hoy, mi pregunta va dirigida específicamente a esto. Quizás no te acuerdas que te lo mencioné. Por un lado tenemos, voy a utilizar la mano izquierda, pero va a estar a su derecha. Por un lado tenemos a Surinam con el apoyo de China y de Cuba, y aparentemente con un apoyo inmenso de varias naciones que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Y por el otro lado, a mi derecha, que es la izquierda de ustedes, tenemos a Paraguay con, como lo dije anteriormente, con una exposición franca a apoyar la democracia y, por supuesto, en toda la región. ¿Cuál crees tú que sería el impacto de que ganara uno o ganara el otro? Fíjate, lo que pasa es que la presidencia, nosotros estamos acostumbrados que las presidencias llevan la línea de un ente, y eso es totalmente errado, ¿no? Cualquiera de los dos presidentes tiene que someterse a las votaciones. Pero ahí está el detalle. Y ahí es donde yo te digo, las fuerzas democráticas de la libertad y la justicia siempre van a prevalecer. Amén. Siempre van a prevalecer. Así sea. Mencionaste. Ojalá, y te lo voy a dar en el centro. Nosotros queremos que gane la propuesta de Paraguay. Paraguay es un ejemplo de democracia. Paraguay es un ejemplo de justicia. Paraguay es un ejemplo. Fíjate que Paraguay es uno de los países que menos invierte en seguridad nacional por la seguridad interna que tiene, al igual que Costa Rica, ¿no? Son ejemplos a seguir. Y en cambio, cuando hablamos de Surinam, son países que están totalmente en conflicto y totalmente en vulneración de derechos humanos, y a través de los expedientes, de las estadísticas, de los informes que se hacen, que se recaban de violación de derechos humanos, de no garantizarle la vida digna a los ciudadanos, obviamente es uno de los países que está en la línea roja, ¿no? Sí, Entonces, por supuesto. mal pudiese de repente presidir una instancia donde se necesita un equilibrio. Sin embargo, no está en nosotros quizás el punto de la votación, y esperamos que prevalezca y se consolide la unidad de los que ahí están representando nuestras banderas de lucha y de dignidad y de justicia. Porque es que el asunto, Eliezer, va más allá que quizás de las dos personas que están mostrando son las portadas. El asunto es de la conciencia de los que están participando dentro de esto. Fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. Yo soy muy polémico en mis declaraciones, ¿no? Y yo voy rompiendo quizás las mediáticas comunicacionales que nos intentan poner. Una de las personas que estaba aspirando, o se escuchaba mucho para el 2024, la presidencia de la OEA, era Iván Duque, el expresidente colombiano, ¿no? Él estuvo allí pulseando esto. Pero yo siempre me hago este interrogante: ¿cómo Iván Duque, que era un presidente de derecha, un presidente que apela a los derechos humanos, no pudo consolidar una oposición unida que no le permitiera al guerrillero Gustavo Petro hoy estar en el Palacio de Nariño en Bogotá, ¿no? Entonces, ahí es donde tú dices, tiene un buen discurso, tiene un buen perfil, pero a la pequeña no concretan la unidad.
y esto tiene que replicarse en la OEA. No se trata el de Surinam, no se trata el de Paraguay, se trata que nuestra responsabilidad de los actores que nos representan en esta instancia donde los latinoamericanos tenemos un centro de debate por nuestros derechos humanos, tengan la responsabilidad de garantizar la continuidad de una libertad y una justicia e igualdad para nuestro continente desde este escenario. Que es nuestra máxima aspiración. Fíjate una cosa, en esta parte del programa hemos mencionado, tanto tú como yo, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional. Tú mencionaste a la Organización Mundial de la Salud, de la cual el presidente Milei sabiamente se retiró. Y tenemos por otra parte que el presidente Trump, el presidente 47 de los Estados Unidos, acaba de sancionar al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Estamos grabando este programa para nuestra audiencia hoy jueves 13 de febrero. Este programa sale al aire el próximo domingo 16. Pero ojalá que no pase mayor cosa desagradable de aquí hasta esa fecha, para no tener que actualizar con malas noticias. Pero para muchos, esta ascensión al poder del presidente Trump aquí en los Estados Unidos, el día 20 de enero, representa un engranaje para el que cambiara el mundo, diera un cambio radical en cuanto a la dirección en la cual iba. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, tú vives aquí también en los Estados Unidos igual que yo. El presidente Trump en pocos días, hoy estamos a 13, ya no tiene ni un mes en el ejercicio de sus funciones como presidente de los Estados Unidos. Ha dado mucho que hablar en cuanto a la política, tanto interna como exterior, que está manejando, pero ha logrado cambios muy drásticos, entre ellos este cambio de su política migratoria que afecta a muchísimos hermanos latinoamericanos y entre nuestros hermanos latinoamericanos, particularmente a nuestros hermanos venezolanos. También está el tema de la investigación que se está llevando a cabo a través de una orden ejecutiva emitida por él para la Agencia Estadounidense del Desarrollo Internacional, la USAID, una investigación que ya, de la cual se ha filtrado ya información de lo escandalosa que ha sido la inversión o los donativos que esta institución ha hecho, esta organización ha hecho a muchos países del mundo. No se trata de satanizar a esta agencia estadounidense de desarrollo internacional, pero sí hemos visto, por las palabras de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que el dinero no ha sido invertido precisamente en las cosas más edificantes, ni de mayor solidaridad hacia la humanidad. Cosas banales, cosas fatuas, cosas que aparentemente siguen esa agenda que muchos llaman la Agenda 2030. Y también está mencionado el caso de unos donativos que se hicieron a Venezuela. En ese sentido, tú ves en las redes sociales que especialistas, comunicadores sociales y gente que no son comunicadores sociales ni especialistas, sino en difundir noticias que son falsas, mencionan que más de lo donado a algunos políticos venezolanos que representaban el gobierno interino de Juan Guaidó en ese momento, que mucho más de lo que se le fue donado a ellos se robó Tarek El Aissami, por ejemplo, que supera 23.000 millones de dólares, o sea, 23 billones de dólares. Mucho más que el presupuesto que ha sido aprobado este año para Venezuela, que está alrededor de los 18 millones de dólares, 18.000 millones de dólares. O sea, el presupuesto de un año para Venezuela es menos que lo que se robó ese señor. Entonces la gente, tú lees en las redes sociales que ¿por qué afincarnos? Me incluyo porque yo lo he mencionado en reiteradas oportunidades, ¿por qué afincarnos en lo que se donó a Venezuela a través de estos políticos desde la USAID, que aparecen los documentos firmados en las páginas oficiales de ella, firmados por el doctor Carlos Vecchio? Entonces no me pueden decir que no recibieron dinero, que ellos, o sea, algo así. Escuché a alguien por ahí que dijo, así como el hermano Coco, yo no toco ese cochino dinero.
Y no puede ser que la gente parta de la premisa de que la corrupción del régimen es mala y la corrupción de la oposición es buena. Pareciera que eso es así. ¿Qué opinión te merece eso a ti, Néstor? Tú que eres un tipo tan crítico y yo veo que somos más o menos, aunque en posiciones diferentes a veces, decimos cosas que son precisamente las cosas que la gente no quiere escuchar. Sí, bueno, aquí estamos hablando de dos tiempos. Uh -huh. La, la, la corrupción de la revolución, bueno, no termina ni comienza con el caso Tarek El Aissami. Estamos hablando que es incalculable. Infinita. Yo diría que es infinita. De todo lo que todos ellos se han robado. Y bueno, Todos los funcionarios. eh, no hay forma de calcular, porque no solamente el fraude o la corrupción se mide en la extracción del dinero, sino también debe medirse en las consecuencias de esto que impactan directamente a todos los venezolanos y impactan la crisis del país. Entonces, teniendo estas dos premisas de no poder tener la posibilidad de calcular cuánto ha sido el mal de la corrupción en nuestro país, pienso que en este primer tiempo el régimen, como una estrategia política y además tratando de buscar, tratar de sobrevivir de una corrupción que los venezolanos vemos dentro del país, hicieron este pote de humo de buscar un culpable, ¿no? Y quitarle la responsabilidad a Nicolás Maduro, que quien fue el que lo nombra de ministro, Nicolás Maduro, y decir es Tarek El Aissami, ¿no? Yo creo que en esto los venezolanos tenemos que tener conciencia que fue todo un marketing comunicacional para vendernos un culpable y tratar de quitarle el lodo a Nicolás Maduro y presentarlo como candidato presidencial, ¿no? Entonces, por eso te hablo de dos tiempos. Y en ese tiempo de limpiar a Maduro y con la imagen de Tarek El Aissami, que nunca se vio declarando, que no ha ido ni siquiera a la primera audiencia de juicio, no ha tenido presentaciones, ¿no? Sino simplemente se vio esposado. No sabemos con certeza, o esto nos aumenta el tener conciencia que fue una jugada más del régimen para ganar tiempo y no para buscar justicia. Y en ese caso, ellos buscan solamente es dañar la imagen en una persona, que es Tarek El Aissami. Pero te lo hablo a nivel de justicia. Ellos mostraron unos números, nos dieron aproximadamente cuánto, pero no tenemos la certeza que eso que se presentó al país sea cierto, sea más, ¿no? O sea, el autor. Sin embargo, yo para ese momento, yo di unas declaraciones donde decía que si algo no tenía el régimen venezolano era liquidez, capital, cash para financiarse la campaña y crear toda una imagen completa que cuesta miles de millones de dólares. Y justamente en el año de la campaña desaparecen 30.000 millones de dólares y vimos una campaña descomunal que tuvo muchos recursos, pero que no logró comprar la conciencia de los venezolanos y fueron derrotados. Ahora, en el segundo tiempo de Juan Guaidó, y que es lo que están buscando más que todo, porque era el que representaba el gobierno del interinato para esto, yo diría que se tiene que esperar en este momento que las autoridades a nivel de los Estados Unidos eh, presenten a ellos primero, porque es que aquí hay una maquinaria de, yo con esto no quiero que se entienda que yo estoy defendiendo la postura de la oposición, pero yo no me puedo adelantar cuando no tenemos un escándalo precisado con un informe, ¿no?, que indique corrupción por parte de la oposición. Que la oposición manejó recursos, yo creo que la falla la hay es en la no rendición de cuentas. No han rendido cuentas a los venezolanos, ¿no? Pero esto no quiere decir, yo no puedo decir como yo te puedo decir ahorita, porque el fiscal venezolano en aquel momento dijo, Tarek se robó unos reales. Entonces yo, por lo que dijo el fiscal, que es el que representa la justicia venezolana, está nombrando un culpable y yo digo, Tarek se robó los reales. Pero en este momento, la USAID o Elon Musk, que es el que está manejando destapar cómo se desviaron los recursos, incluso contra la humanidad, recursos que eran de ayuda humanitaria se volvieron contra la misma humanidad.
y estas autoridades no han nombrado a nuestra oposición. Ahora, ¿qué ha hecho la maquinaria comunicacional del régimen? La ha puesto en el tapete y dice, se robaron los reales. ¿Y por qué pega este discurso? Bueno, por la ausencia de declaración de rendición de cuentas por una oposición que no tuvo la responsabilidad, no de la USAID. Si yo algo puedo responsabilizar al gobierno interinato es que no rindió cuenta ni siquiera con los casos de la Corte Penal Internacional, que en algún momento yo lo dije. Guaidó recibió de Human Rights Watch los 257 expedientes más contundentes de asesinato, no de represión, cometidos por el régimen en el 2017. Eran los más sustentados, y yo lo dije en aquel momento, ¿dónde está ese? No recuerdo el nombre del abogado que hablaba, que era el defensor de los derechos humanos del gobierno del interinato de Guaidó, sería bueno reubicarlo, que él recibió estos casos para tramitarlos, y eso se perdió, ese expediente. Eso sí es grave para un país, porque ese era el testimonio más resguardado. Y no sabemos si ese expediente es el que luego se llevó a la Corte Penal Internacional. Y no sabemos con certeza, te lo voy a decir, esto nunca lo he dicho en ninguna parte, no sabemos con certeza qué expedientes son los que están trabajando en la Corte Penal Internacional, si son los asesinatos o son los de represión solamente. Y por eso puede haber alguna demora o alguna falta de velocidad en el caso, al contrario de Rusia, que Rusia sí fue condenado Putin porque se le demostró el asesinato de forma sistemática en el ataque y la invasión a Ucrania. En Venezuela, y aquí ha faltado seriedad de los que defienden los derechos humanos, de los que han tomado el protagonismo de esto, ha faltado responsabilidad de decirle al país cuáles son los casos, porque tú puedes ser investigado por la Corte Penal Internacional por represión sistemática, ¿no? Por cualquier limitación sistemática, pero no solamente es asesinato, y tú puedes ser condenado. Ahora, en este tipo de cosas, pudiese haber la investigación o subsanar el daño. ¿Con qué? Diciendo, bueno, que los efectivos policiales o los efectivos que ejercieron la represión en el momento fueron sentenciados en Venezuela, y de esto nadie habla. Y por eso el fiscal del régimen ha sancionado y ha dado sentencias en contra de funcionarios tratando de salvar. Entonces, te finalizo el asunto del USAID. En el primer tiempo tenemos un culpable dicho por el régimen, que es Tarelizami. Y en el segundo tiempo hay que esperar el pronunciamiento de la USAID con los responsables o con el caso de Venezuela para poder nosotros decir cómo es la cosa. Mientras tanto, pienso que si algo puede ser el gobierno del interinato es rendirnos cuentas a los venezolanos de una forma, una rueda de prensa. Guaidó vive mediáticamente activo, Leopoldo López, Julio Borges, Antonio Ledesma, rendir cuentas sobre eso. Y no a través de un like pequeño, algo bien serio al país como merecen, un portal web donde podamos todos ver, ¿no? Cuánto se revisó, cuánto se entregó, a dónde fueron destinatarios, de quiénes pertenecen las ONG, pudiesen desglosar para tratar de calmar quizás la narrativa que el régimen utiliza para invisibilizar el glorioso logro del 28 de julio. Me parecen muy prudentes tus palabras, pero sin embargo no deja entrever que hay una situación irregular que hay que aclarar. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Puedo... Quizás no irregular, quizás en confusión. La omisión confunde. Por La omisión supuesto. confunde y es utilizada como un arma con los regímenes. Olvídate. Y tú y yo sabemos como abogados que hay delitos por comisión y por omisión también. Y yo quiero cerrar esta parte diciéndote lo siguiente. Yo formo parte del grupo de abogados, qué lástima que en ese momento no te conocía, que en su momento le solicitamos a través del Tribunal Supremo de Justicia al ciudadano Juan Gerardo Guaidó, en su carácter de presidente interino de Venezuela, rendición de cuentas, cosa que, como tú acabas de mencionar, lejos de la seriedad, nunca hizo. A través de un live diciendo que le había regalado, le había donado 70.000 viviendas a 70.000 personas del sector salud. Y lo propio acaba de hacer el señor Leopoldo López hace 2 días,
diciendo que él benefició a través de un portal y que a través del sistema cripto a 80.000 médicos dándoles como una ayuda $100. Te digo una cosa, Néstor, y para mi audiencia, yo tengo 34 años graduado de médico de la Universidad Central de Venezuela. Tengo 3 especialidades médicas. He trabajado en varios estados de la nación. He trabajado además de eso en 500.000 hospitales y servicios de salud, tanto del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Seguro Social. Mi esposa también es médico, también trabajaba para los dos entes. Yo no conozco a nadie, Néstor, y también se lo digo a la audiencia. Yo no conozco absolutamente a nadie que haya recibido esos $100. Yo hice una pregunta abierta en mi cuenta de Instagram y me comenzaron a contestar. Algunos me contestaron y se nota que son bots, porque son cuentas que fueron creadas ese día, que no tienen seguidores, siguen a 3, 5 personas contestando, insultándome, por cierto, cosa que me tiene sin cuidado. Fueron que 5 o 6 personas que sí, si tú no lo recibiste es porque voy a utilizar la palabra que emplearon, porque estás ahuevoneado. Así me contestó alguien, y fue una mujer. Si tú no lo recibiste es porque estabas ahuevoneado, porque quien se registró lo recibió. Hubo gente que se registró en efecto en ese sistema y no recibió jamás. Se quedaron esperando en la fulana ayuda. Anoche, yo no he contado hoy, pero anoche, como a las 10 de la noche, yo llevaba 277 personas a través de mi WhatsApp y 150 y tantas a través de mensajes directos de Instagram, que me decían, Eliezer, no lo he recibido. O enfermeras que me decían, doctor, enfermeras que yo conozco, yo no recibí nada. Entonces, ahí queda ese planteamiento porque eso también tiene que aclararse. Y de aquí, de este tema, que ya que mencioné al Tribunal Supremo de Justicia como el órgano al cual acudimos en su momento un grupo de abogados venezolanos a exigirle a Juan Guaidó su rendición de cuentas, te menciono lo siguiente. Tú hace como 2 semanas, yo diría que unos 10 días, no recuerdo la fecha exacta, hiciste un análisis en cuanto al hecho de que se juramentara o no nuestro presidente electo, el doctor Edmundo González Urrutia. Tú tienes tu posición, al igual que muchos. Yo tengo la mía, al igual que muchos otros. Para nosotros, los que partimos nos basamos en esta tesis, es un precepto constitucional consagrado en el artículo 231 de nuestra Carta Magna, que el presidente o presidenta que resultará electo en los comicios presidenciales debe juramentarse el día 10 de enero, ya sea ante la Asamblea Nacional o ante el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros no tenemos una Asamblea Nacional vigente, aunque se sabe que sus diputados siguen cobrando a través de un plan que se llama Héroes de la Democracia, algo así. No sé de dónde están sacando ese dinero, pero lo están recibiendo. Y uno tiene el testimonio, pues, de gente cercana a ellos de que sí, en efecto, ellos supuestamente están trabajando, están dispersos en todo el mundo, algunos están dentro del país. Eso en un orden de ideas. En otro orden de ideas tenemos un presidente electo que por una causa sobrevenida, ajena a él, no imputable a él, no pudo asumir la presidencia de la República bajo juramento, basado en este artículo que yo acabo de citar, que es el artículo 231. Él trató, pero no pudo, se lo impidieron, había amenaza inclusive hacia su vida y hacia quienes lo acompañaran. Muchos sostienen que la tesis de la extraterritorialidad es aplicable en este caso porque él debe juramentarse dentro del territorio venezolano. Sin embargo, en la Constitución nada menciona acerca de esto. Es una situación novedosa, nueva para Venezuela, inesperada y por supuesto el legislador no la contempló jamás en nuestra Carta Magna. Según hoy, 13 de febrero, ¿debe o no debe juramentarse Edmundo González Urrutia ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo y vigente que funciona desde aquí, desde el estado de Florida?
a tu juicio, Néstor? Bueno, yo creo que tú hiciste la pregunta y diste la respuesta. Yo creo que la diste claramente. Pero sin embargo, Pero es bueno que la audiencia te escuche. te va a matar ese piojo en la cabeza. Debió, Ujú. porque la Constitución establecía el 10 y en los actos jurídicos o se presenta o se considera que renunció. Usted se juramenta el 10 de enero. Por eso es lo grave de esto. Usted se juramenta el 10 de enero. Si usted no se presenta, usted no se presenta, usted está prácticamente renunciando al ordenamiento que le dio, que el que exige la Carta Magna en respuesta. Y Mira, por eso la alerta previo al 10 de enero que hacíamos todos. Oye, no esperes al 10 de enero. Yo decía, ya tienes al ministro de Interior y Justicia con una pistola en la cintura esperándote. ¿Qué vas a esperar? El 10 de enero. Y por eso lo grave y todas las advertencias que habíamos hecho, mira, esto hay que resolverlo antes del 10 de enero. y más Porque allá de la pronunciamientos a través de las redes sociales. mira, la Constitución es clara y precisa. Usted Ujú. se presenta y se juramenta el 10 de enero. Punto. Ni antes ni después. ¿Qué hubiese pasado si Nicolás Maduro no se presenta el 10 de enero? ¿Sabes qué tan pura es el agua que estás tomando ahora mismo? Lo que parece inofensivo podría estar cargado de impurezas, acidez que afectan tu salud. Pero hay una solución, agua purificada y alcalina, y nosotros la podemos llevar a tu hogar. La realidad es esta, la mayoría del agua que consumes no es tan limpia como creemos. Contiene químicos, metales pesados y tiene un nivel de acidez que puede dañar tu cuerpo a largo plazo. Con nuestros equipos de purificación alcalina, no solo eliminas todo esto, sino que obtienes agua pura y con un pH alcalino que beneficia directamente tu salud. Es un cambio simple, pero resultados poderosos. Vas a tener agua limpia, saludable en todo momento, mejora tu energía y digestión a reducir la acidez en tu cuerpo. Fácil instalación y mantenimiento. Si quieres cuidar tu salud y la de tu familia, empieza con algo esencial, el agua que consumes. No pierdas más tiempo con agua que no aporta lo que necesitas. Habla con nosotros y hoy transforma tu manera de hidratar. Planteabas que en el caso de que Nicolás Maduro no se hubiese presentado el día 10 de enero a asumir el mandato que no le pertenece porque él no ganó las elecciones y don Edmundo González Urrutia, por razones obvias, no pudo llegar a Venezuela. ¿Qué pasaría? Sabemos, tú y yo lo sabemos y muchos abogados que decretaría, se declararía un vacío de poder. ¿Te imaginas tú a un Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional y Rita asumiendo el poder en Venezuela? La catástrofe que sería para los venezolanos. Si ya esto es catastrófico en manos de un psicópata, yo no me quiero imaginar qué sería de todos nosotros. Entonces, fíjate tú una cosa, todo este liderazgo, si se les puede llamar así, estos mm, puestos con tanto poder de este régimen tiránico, están ya de salidas. Maduro ya casi cumple que los 70 años, Cilia también, Diosdado no está muy lejos, el ministro de la Defensa también, Jorge también tiene sus 60 y pico de años, si no los ha cumplido todavía. Eh, ¿Qué liderazgo? ¿En qué liderazgo puede confiar el venezolano? Si el venezolano ha perdido tanto la fe y la confianza en sus políticos, tanto lo de los que son partidarios del régimen como los que somos partidarios de la oposición. ¿En qué liderazgo podemos nosotros depositar la confianza de llevar las riendas del país? ¿Tú crees que surja de todo este desastre y todo lo que nos ha pasado desde el 28 de julio para acá, surja un nuevo liderazgo, aparte del de ya consolidado de María Corina Machado? Sí, mira, primero que en la revolución no hay líderes, porque Por ninguno eso lo de ellos, entrecomillé. no, es que ninguno de ellos logró popularmente o democráticamente un triunfo por su liderazgo, por su empatía.
todos heredaron, bueno, el liderazgo que en su momento presidía Chávez. Y en ese tren se montaron y bueno, y ellos obtuvieron, en base a eso, obtuvieron lo que hoy tienen políticamente. Pero son unos actores sin empatía y sin liderazgo. La revolución no tiene relevo. Pero en el caso de la oposición, que está capitalizado con María Corina Machado, es un liderazgo que en este momento está llevando la difícil tarea de poder cambiar un modelo a través de una transición política. Sin embargo, Venezuela también, hay muchas voces y muchos jóvenes que han crecido y nacido en un país dividido, en un país complejo, y esto es una tierra de abono siempre para los liderazgos. Ayer yo veía a estos jóvenes, por ejemplo, el Día de la Juventud, los jóvenes del UCB, que creo que tienen un gran mérito de haber levantado la voz frente o pos una represión como la del 29, 30, hasta el día de hoy. Sigue haciendo encarcelaciones y secuestros la dictadura venezolana. Creo que ahí hay un buen fruto de personas que no se rinden, de personas que no ceden, que luchan, que siguen con la visión de tener un país, quizás ni para ellos, sino para el futuro. Pero Venezuela, de que va en camino a una libertad con conciencia democrática y ciudadana, es lo más certero que hay, ¿no? Y, y creo que todo esto ha sido una escuela para una nueva conciencia que María Corina la ha visto así y la ha planteado, ¿no? Hoy se tiene más conciencia, más ciudadanía y más madurez en el concepto país, en el concepto de democracia y en seguir la lucha por mantener la bandera en alto. Tú dices eso y yo pienso en un viejo adagio que decían nuestros padres y decimos nosotros también, no hay mal que por bien no venga. Quizás esto siente las bases para crear mayor conciencia y que lo que venga seguramente sea mejor. Ahora fíjate algo, María Corina Machado, tú la acabas de mencionar, ella mencionó cuando se postulaba para las primarias que iba a crear una especie de limpieza, de depuración de la política. Y hace pocos días escuchamos a su jefe de campaña en declaraciones que en mi concepto fueron muy decepcionantes a la señora Magali Meda, que yo no sé qué profesión tiene esa señora, que está secuestrada en la embajada de Argentina diciendo que, bueno, que vendrán fotos con el liderazgo que ejerce la señora María Corina Machado, con gente que ha dejado el pellejo en la lucha por la libertad de Venezuela, como la gente de Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia, cosa que me causó gracia y al mismo tiempo me causó horror escucharla decir estas cosas. Y también vendrán fotos con la gente del chavismo. ¿Qué opinión te merece a ti esto que dijo la señora Magali Meda? No se opone, no se contrapone a lo que María Corina nos ofreció cuando se lanzó a las primarias. Que por cierto, yo te quiero decir algo, yo no sé si tú lo sabes. Yo me opuse a que María Corina Machado se lanzara en esa carrera presidencial, pero ¿quién soy yo? Yo soy un venezolano más, yo no cuento. Y según muchos, bueno, como vivimos afuera, no tenemos derecho a cuestionar, a opinar, a analizar y a proponer, como si por el hecho de que viviéramos fuera dejáramos de ser venezolanos y dejara de dolernos nuestro país y nuestra gente. Sí, bueno, aquí hay muchas complejidades porque yo también he sido una voz de los que ha estado en contra de la censura de lado y lado. La democracia es eso y el hecho yo de exigirle, en mi página siempre le estamos exigiendo a María Corina, lo bueno se lo reconocemos, pero también las cosas que se han dejado hacer o que no se han hecho con claridad se las hemos cantado, ¿no? Y pienso que esto forma parte de la fortaleza de la democracia y del cambio,
los sectarismos, las individualidades, las censuras, no son buenas en ningún proceso y no las acompañamos, ni en el caso de María Corina acompañamos los sectarismos. Siempre que ella es la que ha llevado la presión de esto, y obviamente una batalla que se va a 2 años y somos seres humanos, podemos caer en aciertos y en desaciertos. Igual puede haberlo hecho Magali en esas declaraciones que el régimen ha multiplicado, ha dimensionado. Mira, es muy fácil de repente buscar las palabras de una persona y tratarla de justificar. Yo decía en estos días que la política tiene mucha similitud con el amor, porque cuando tú te enamoras, buscas motivos, y cuando te pasa el amor, tú buscas excusas, ¿no? Entonces, aquí hay una narrativa en la política venezolana donde se enamoró a todos los venezolanos y se le dio una promesa, y resulta que el novio o la novia no cumplió la promesa, entonces ahora nos volvemos nosotros a buscar excusas. ¿Por qué no me cumpliste lo que me habías prometido? Entonces, María Pero eso Corina... está bien. No, está bien, pero María Corina y todo su equipo está pasando por esa prueba de fuego donde la gente le está exigiendo, porque así como se le exigió a Nicolás Maduro, se le exige también a María Corina y a todos, ¿no? Y creo que la presión social ha afectado tanto que se están cometiendo errores con algunos discursos que no están dando respuesta al asunto, sino que la están multiplicando, están agravando la situación e incluso están contradiciéndose a sí mismos, ¿no? Pienso que es momento de recapacitar, de reorientar sin complejo y de cambio de estrategias. Llegó el momento de cambio de estrategias. Yo decía que en Guárico se dice, ganas no preñan, y yo digo, discursos no liberan, acciones son las que liberan, y en este momento el tiempo del discurso se agotó. Creo que los ciudadanos venezolanos cumplieron su papel y lo hicieron valientemente y están siendo coaccionados, perseguidos y censurados por el acto heroico del 28 de julio. Y estos discursos, en vez de sumar, como por ejemplo el de Magali, que creo que la llamo a la reflexión, a la verificación, la llamo incluso yo lo he dicho, en el momento que un actor político se equivoca, tiene que salir y pedir disculpas a la gente, porque se debe a los ciudadanos. Reconocer que se equivocó. Eso es importante, creo que eso aumenta más en la lucha política. Todos nos hemos podido equivocar en algún momento porque no estamos lidiando con una persona en bases democráticas, en bases sociales, estamos lidiando con personas que están atacando desde el punto de vista fuera de la ley, ¿no? Desde el punto de vista maquiavélico, desde el punto de vista incluso con acciones psicológicas, guerras psicológicas de quinta dimensión, modernas, y que difícil. El pueblo, iniciamos esta conversación diciendo que la ONU y la OEA quizás no tienen el mismo impacto porque ellas fueron creadas en un mundo de guerras con misiles y ahora son guerras invasivas a través de las comunicaciones, y en esas guerras tienes que también estar preparada la oposición y saber lidiarlas en estos momentos complejos, que es donde se demuestra el verdadero liderazgo y que no se puede quedar en el fango, sino que se tiene que ir a la acción. Yo creo que María Corina debe recapacitar y todo su equipo en retomar nuevas acciones que redireccionar la lucha para poder tener efectividad y credibilidad, porque la narrativa del régimen ha ido mermando, porque todo lo que ellos lo del régimen, aunque están por fuera, aunque son los fraudulentos, lo han cumplido. El régimen dijo que María Corina no iba a habilitarse para ser candidata y lo cumplió. El régimen dijo que iban a ganar por las buenas y por las malas y lo cumplió. El régimen dijo que el mundo no entraba a Venezuela y lo cumplió. Y nosotros hemos dicho, María Corina dijo, me voy a habilitar y no se cumplió. María Corina dijo que iba a ser la presidenta y no se cumplió. María Corina dijo que el mundo luego iba a ser el candidato, que iba a asumir el de género y no se cumplió. Entonces tenemos la verdad, el derecho, la asistencia de la realidad por nuestra parte, que no se cumple, pero la ficción, la mentira, el engaño, el fraude, la burla, lo inconstitucional, el delito, que sí se cumple. Entonces las sociedades empiezan a ver, bueno, en estas narrativas se debilita la razón, la justicia y se fortalece la impunidad, ¿no? Entonces, eso está enfrentando, y creo que ha tenido mucha presión en los actores políticos que están cometiendo discursos que no son tan acertados como el de Magali.
Tú habías mencionado anteriormente que no solamente hay muchos discursos equivocados y mencionaste la palabra exigir. Yo le agregaría que además de discursos, hay actos, comportamientos que están totalmente fuera de lugar. Y a propósito de la palabra exigir, ya yo en varias plataformas y entrevistas a las que yo he asistido y también a través de mis plataformas de redes sociales, yo le exijo a María Corina Machado porque me asiste el derecho por ser un venezolano que tiene mayoría de edad y capacidad de voto. Yo le exijo a María Corina Machado que me aclare qué hace don Edmundo González Urrutia rodeado de personas que están indiciadas, señaladas en irregularidades. Irregularidades que no son ninguna tontería, y no solamente a nivel nacional, a nivel internacional y aquí en los Estados Unidos, donde tú sabes que aquí nadie se va con la cabulla en la pata. ¿Qué opinión te merece a ti eso, Néstor? Mira, yo no quiero volar en ese cielo. Yo creo que aquí el enemigo es Nicolás Maduro y su régimen. Yo creo que toda la multidimensión que están haciendo de las noticias en contra de mermar con la oposición, creo que favorece el régimen. Yo pienso que María Corina tiene un logro y tiene que administrar ese logro para no dejárselo quitar. Y esa es la prioridad. Yo no quisiera caer en todas estas noticias que el régimen nos ha puesto en mayúscula y que entretienen y nos despistan de la libertad. Yo estoy claro que el protagonista de toda la crisis venezolana es Nicolás Maduro. Es el que nos odia, es el que nos sacó del país, es el que ha hecho todo un desastre y hacia él todos los esfuerzos. En este momento quien encabeza el liderazgo es María Corina Machado. Ella fue la que logró las elecciones, ella es la que tiene una estrategia, la gente confía. Cuando yo decidí acompañar esto, Eliezer, yo lo acompaño esta lucha porque no es María Corina Machado sola, es porque 7,5 millones de venezolanos que están adentro votaron para sacar a Maduro. Y a esos 7,5 millones de venezolanos, yo me uno desde afuera para que ese logro de ellos, capitalizado políticamente con María Corina Machado, tenga un fruto que sea la libertad. El resto que se posó, que no se posó, yo creo que esas son distracciones del régimen. Y yo no caigo en eso. Yo no formo parte del régimen. No, Haciendo el planteamiento. pero que digo que tú me preguntas a mí mi postura, yo no caigo en eso. Yo lo que deje de hacer o quien deje de aparecer, yo no tengo que ver en eso porque es que nosotros estamos en este momento lidiando una batalla grande, hermano. Nosotros estamos jugándonos el país. Yo quiero regresar a mi Venezuela, abrazar a mi gente, abrazar a mi gente. Y el hecho que el mundo con equivocación, acierto, yo no tengo que ver con eso. El mundo es el presidente y el régimen quiere distraernos a nosotros, es que nos pongamos en lo pequeño mientras el hombre lleva un mes y casi 15 días con la banda puesta. Sigue en el poder. Y ese es el problema. El problema es que aquí en Estados Unidos no hay representación diplomática, ni la hay en Ecuador, ni la hay en Argentina, ni la hay en Chile, ni ahora tampoco en muchos países donde ellos tengan conflicto. El problema es la desvalía que tenemos los ciudadanos venezolanos, es el sueldo y salario de $3. Y yo no estoy justificando cualquier cosa que pueda haber, luego se verá en la justicia. Pero en este momento es liberar a Venezuela. Y mi voz, desde mi humilde opinión, va a ir siempre de la mano para exigirle a Edmundo y exigirle a María Corina que se respeten los resultados del 28, para que no se borre como se borró el triunfo de Capriles, por ejemplo. Ya la gente no exige. Aquí si vamos al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, si vamos a la Asamblea Nacional, si vamos al gobierno del interinato, todo eso se ha dejado borrar. Pero ese régimen, Nicolás Maduro nunca ha ganado una elección y las hemos borrado por estas cosas de mira con quién se puso, y en eso nos distraen. Y nosotros mismos, sin darnos cuenta, desacreditamos lo que tenemos en mano y pasamos la página sin darnos cuenta del logro del 28 de julio. Y ahí empezamos a cojear con y le damos la espalda a lo que la gente ha luchado.
¿Tú crees que la gente en Guadualito, en Coro, en Táchira, en Cumaná, en Occidente, en el sur, en el norte, está pendiente de estas cosas o está pendiente que se venga el hombre y se monte en Miraflores porque necesita resolver con qué llena la arepa y necesita a sus hijos de vuelta a la casa? Ese es el ¿Tú no meollo de la... crees, Néstor, que si don el mundo se juramentara y juramenta a María Corina, como esperamos que sea que la juramente a ella como vicepresidente y nombrara a su ministro de la defensa y pidieran hablar con el presidente Trump, ¿tú no crees que eso agilizaría las cosas? Mira, es que esto necesita crear condiciones. Y aquí, si yo hago una diferencia, pienso que en estos momentos no se están creando o hubo una pausa de la creación de condiciones y se está reorganizando nuevamente, porque la postura global del presidente Trump, aunque teníamos muchas expectativas, y eso es lo malo de las expectativas, las caídas, y que nuestra lucha no va solamente en la postura de cualquier mandatario internacional, sino en la postura que se tenga interna. Y ya La para, creación de condiciones son las que van a dar tu planteamiento. Si no hay las condiciones, el resto o sea, ya lo que tú planteas es el final de la lucha. mm, yo lo veo Es de el otra final. manera, porque estás hablando de que se den condiciones. Y cuando me nombraste la palabra condiciones, inmediatamente me acuerdo y se me viene hacia la mente la palabra transición. Una transición pacífica con pactos, una transición con amnistía, no solamente para los agentes del régimen, sino también para los traidores de la oposición. Oye, mira, lo que pasa es que, Puede ser posible que venzamos a ese enemigo que es Maduro en cabeza de todo un aparato criminal si no le quitamos también la basura que encontramos en el camino para que se den esas condiciones. obviamente creo que la justicia debe dirimir esta multiplicidad de casos, que no es sencilla, es compleja, es dinámica, es cambiante, es reversible, quizás a veces es inevitable, ¿no? Pero todo lo que conduzca a la libertad debe ser tomado en cuenta. Y todo depende de la circunstancia y el momento. Hay momentos donde se plantea un escenario, hoy estamos hablando de un escenario muy distinto de hace 3 semanas, que era el 10 de enero. Mañana Y podemos tener... definitivamente. Y Y, muy y diferente ahora, al que hubo durante la época del interinato y muy diferente cuando son, llegó Maduro al poder y muy diferente cuando son, Chávez, son por la escenarios. vía democrática, llegó a hacernos todo lo que nos está haciendo todavía, desde el infierno. Habría que evaluar el momento. Y si suma, creo que hay que tener... en esto no se necesita más que pasiones, se necesita también mucha prudencia, mucha calma. Pienso que el rencor, el odio nos lleva por caminos desviados. Tenemos que tener mucho altruismo, mucha altura, mucha firmeza, mucha templanza, que no es impunidad, pero también hay que pensar en la conciencia ciudadana, en la humanidad como tal, en el país completo, no quizás en la pretensión de Néstor Díaz, sino en la pretensión de la madre, del hijo, del padre, de todos unidos en un país en marcha, en recobrar, ¿no? Con acciones, con conveniencia. Por eso te digo, es muy complejo quizás poderte resumir ese escenario que me plantea. Tiene que ir conectado con muchas otras cosas relevantes que involucran una nación, todos los sectores sociales, políticos, laborales, estudiantiles, la viva fuerza de un país. Entonces, no se trata de pactos de traición a la gente, no, se trata de enaltecer nuestra constitución, nuestro sistema judicial, nuestro sistema jurídico, ¿no? Darle el honor a eso para en estos mecanismos poder resolver el conflicto de crisis que ya en estos días escuchaba a alguna persona, creo que acertó, ya no es ni siquiera político, de crisis de un secuestro de un país. Entonces, hay que buscar otras alternativas para poder poner en orden a los secuestradores. Por supuesto, la complejidad a la que tú te refieres va inducida, es directamente inducida por un sistema que no es una dictadura convencional,
es un sistema de estructuras criminales en las que está involucrado el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de drogas, el tráfico y la trata de personas. O sea, es un sistema bastante complejo. Sin embargo, hay que exigirle a nuestros líderes. Nosotros tenemos el derecho de exigirle a nuestros líderes, recapacita. Te estás metiendo por aquí, estás obteniendo los mismos resultados, pues ve en la otra dirección para que obtengas resultados diferentes. Con esto me despido. Néstor, yo estoy muy agradecido por tu tiempo. Gracias. Ya quería yo tener este contacto directo contigo y no solamente ser un espectador de tus miles de seguidores en las redes sociales. Esta es tu casa, Néstor, y cuando espero contar contigo en una próxima oportunidad y espero que la próxima sea para celebrar. Mira, celebrar que recobramos lo que tanto anhelamos. Déjame terminar con esta reflexión. Estoy muy agradecido de tu invitación para que veas cómo se tienen que hacer estas acciones con un régimen tan complejo como el venezolano. Tenemos un ejemplo reciente que es un ejemplo indiscutible de acciones y resultados. Donald Trump ejerció tanta presión que en 24 horas el régimen le soltó a 6 rehenes. Y los venezolanos tenemos que evaluar qué estuvo en juego que esta gente permitió tanto, ¿no? Para utilizarlo en nuestra estrategia en la lucha a la libertad. Este ejemplo con resultados. Y este régimen deje de ignorar la voluntad ciudadana ejercida en el liderazgo político de María Corina, pero con el presidente electo, que es Edmundo González, y empiecen a tomar protagonismo de reconocimiento. Los regímenes solamente responden bajo presión. Y la liberación de los rehenes lo demuestra. Gracias, hermano Eliezer, por tu espacio. Sí, y hay gente que dice que Trump negoció con Maduro a través de su enviado especial en esa misión. Bueno, eso lo hemos discutido nosotros en las redes sociales, hemos dejado plasmada nuestra opinión, porque a la gente se deja penetrar mucho la mente y el espíritu con las estupideces que dicen algunos creadores de contenido. Por eso fue que comencé el programa cuando hice la introducción diciendo que las redes sociales dan para todo y hay de todo para todos. Pero ojalá que la gente siguiera contenidos como el que tú elaboras, por ejemplo, que a mí me parece bien interesante. Espero todos los días lo que siempre tus palabras siempre las publicas en el mediodía, ¿no? En la mañana y al mediodía, ¿no? Sí, siempre las espero gratamente, así como fue de grata esta conversación. Muchísimas gracias, Néstor. Ya te dije que esta es tu casa y espero que la próxima vez sea para celebrar lo que tanto anhelamos. Dios mío. Ustedes, amigos, allá en su casa, no se olviden de darle like, de suscribirse, a activar la campanita de notificaciones, compartan el programa, comenten, sus comentarios son bienvenidos. Esto fue para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar, mi invitado de hoy, el doctor Néstor Díaz Vega. Hasta una próxima oportunidad. Venezuela entró en un túnel oscuro y lleno de incertidumbres. La esperanza se limita a la subsistencia de nuestro entorno familiar. Nos abruma la parte económica y opaca cualquier propuesta política. Estamos en la etapa de los verdaderos líderes, amigos míos. De esas personas cuyo comportamiento debe ser como el de los directores de orquesta, que generan excelentes melodías dándole la espalda al público.